Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX en América Latina, la Revolución Cubana. Analizaremos cómo surgió este movimiento, cuáles fueron sus principales causas, cómo logró triunfar y cuáles fueron sus consecuencias políticas, económicas y sociales tanto para Cuba como para el mundo. También veremos cómo la Revolución Cubana se convirtió en un punto clave de la Guerra Fría y cómo sus afectos todavía influyen en la actualidad. La Revolución cubana fue un movimiento político, social y militar que culminó el 1 de enero de 1959 con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. No fue solamente una guerra o un cambio de gobierno, fue una transformación total del sistema político y económico cubano. La revolución buscaba terminar con la corrupción, la desigualdad social, la dependencia económica de Estados Unidos y la represión política. Al pasar el tiempo, Cuba pasa de ser un país aliado con Estados Unidos a convertirse en uno de los principales aliados de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Antes de la revolución, Cuba tenía una economía muy desigual. Aunque La Habana era conocida por el turismo, los casinos y el lujo, gran parte de la población vivía en pobreza, especialmente en las zonas rurales. La economía cubana dependía casi completamente de la exportación de azúcar hacia Estados Unidos. Además, muchas tierras agrícolas, empresas, bancos, servicios públicos y hoteles estaban controlados por compañías estadounidenses. Esto provocaba una gran dependencia económica y un sentimiento nacionalista entre muchos cubanos. Fulgencio Batista tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1952. Suspendió las elecciones democráticas y gobernó como dictador hasta 1959. Su gobierno fue caracterizado por corrupción, censura, violencia y persecución política. Muchos de sus opositores fueron encarcelados, torturados o asesinados. Además, Batista mantenía relaciones muy cercanas con empresarios estadounidenses y con la mafia norteamericana que controlaba gran parte de los casinos y negocios turísticos en Cuba. Esto, pues, aumenta el descontento popular y provoca que surgieran movimientos revolucionarios. Dentro de sus principales opositores encontramos a Fidel Castro, un joven abogado cubano. Fidel criticaba la corrupción del gobierno y defendía ideas nacionalistas y de justicia social. En 1953 organiza el movimiento 26 de julio, llamado así por la fecha del ataque al cuartel Moncada. Su objetivo era iniciar una revolución armada para derrocar a Batista. Durante su juicio, Fidel pronunció una frase histórica: "La historia me absolverá". Esta frase se convirtió en un símbolo revolucionario y ayudó a aumentar su popularidad entre los sectores descontentos de la población. En 1955, Batista otorgó una amnistía política y Fidel Castro salió de prisión. Después viajó a México, donde reorganizó el movimiento revolucionario. Allí conoció a Ernesto Che Guevara, un médico argentino que compartía ideas revolucionarias. También participaron figuras importantes como Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. En 1956 regresaron a Cuba en un pequeño yate llamado Granma, junto a 82 guerrilleros. El desembarco fue muy difícil y muchos murieron en los primeros enfrentamientos, pero los sobrevivientes lograron refugiarse en la Sierra Maestra. Aquí, desde la Sierra Maestra, los revolucionarios comenzaron una guerra de guerrillas contra el ejército de Batista. La guerrilla utilizaba ataques rápidos y aprovechaba el conocimiento del terreno montañoso. Poco a poco, fueron ganando apoyo campesino debido al descontento social. Además, Batista comenzó a perder apoyo internacional, incluso de Estados Unidos, debido a las denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos. La revolución también recibió apoyo urbano mediante huelgas, protestas y sabotajes. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba. Las fuerzas revolucionarias entraron triunfalmente en La Habana. Fidel Castro asumió el liderazgo del país y comenzó una nueva etapa en la historia de Cuba.
La población recibió inicialmente a los revolucionarios con entusiasmo porque esperaban mayor justicia social, la reducción de la corrupción y mejoras económicas. Sin embargo, los cambios que vendrían transformarían completamente el sistema político cubano. El nuevo gobierno implementó importantes reformas. Entre las más importantes estuvieron la reforma agraria, la nacionalización de empresas privadas y la expansión de la educación y la salud gratuitas. También se realizaron campañas masivas de alfabetización que redujeron enormemente el analfabetismo. Estas políticas mejoraron varios indicadores sociales y aumentaron el apoyo popular al gobierno. Pero al mismo tiempo, las nacionalizaciones afectaron intereses estadounidenses y provocaron tensiones con Estados Unidos. En abril de 1961 ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como Playa Girón. La operación fue realizada por la CIA durante el gobierno del presidente John F. Kennedy. El plan consistía en entrenar y financiar a un grupo de exiliados cubanos para que se desembarcaran en la isla y provocaran una rebelión popular contra Fidel Castro. Los organizadores pensaban que gran parte de la población se levantaría contra el gobierno revolucionario, pero eso no ocurrió. Las fuerzas cubanas reaccionaron rápidamente y derrotaron a los invasores en menos de 72 horas. La invasión terminó siendo un fracaso para Estados Unidos y una gran victoria política para Fidel Castro. Este acontecimiento fortaleció el apoyo popular al gobierno revolucionario y consolidó la alianza con la Unión Soviética. Además, después de la invasión, Castro declaró oficialmente que la Revolución cubana tenía un carácter socialista, acercando aún más al país al bloque comunista. Un año después, en octubre de 1962, ocurrió la Crisis de los Misiles, considerada el momento más peligroso de toda la Guerra Fría. La Unión Soviética decidió instalar misiles nucleares en Cuba para proteger a la isla de una posible invasión estadounidense y para equilibrar la presencia de misiles estadounidenses ubicados cerca del territorio soviético. Cuando aviones espías de Estados Unidos descubrieron las bases de lanzamiento en Cuba, el presidente John F. Kennedy ordenó un bloqueo naval para impedir la llegada de más armamento soviético. Durante 13 días, el mundo vivió una situación de máxima tensión, ya que existía la posibilidad real de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Finalmente, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo, la Unión Soviética retiró los misiles de Cuba, mientras que Estados Unidos se comprometió a no invadir la isla y retiró de manera discreta algunos de los misiles ubicados en Turquía. La crisis demostró la importancia estratégica de Cuba y evidenció lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear. Como consecuencia de las crecientes tensiones políticas, Estados Unidos impuso en 1962 un embargo económico total contra Cuba. Esta medida restringió el comercio entre ambos países, limitó las inversiones y dificultó las relaciones financieras internacionales de la isla. El objetivo era ejercer presión económica sobre el gobierno cubano para provocar cambios políticos y reducir la influencia soviética en la región. A lo largo de los años, el embargo se convirtió en uno de los conflictos diplomáticos más prolongados del mundo contemporáneo. El gobierno cubano sostiene que esta medida ha causado importantes pérdidas económicas afectando el acceso a productos, tecnologías y mercados internacionales. Por otra parte, algunos expertos consideran que parte de las dificultades económicas también están relacionadas con problemas internos, como la baja productividad, la dependencia estatal y la falta de reformas económicas profundas. Hasta la actualidad, el embargo sigue siendo un tema central en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Durante las décadas de 1960, 1970 y el 80, Cuba desempeñó un papel mucho más importante en la política internacional de lo que podría esperarse de un país pequeño. Gracias a su alianza con la Unión Soviética, recibió ayuda económica, petróleo subsidiado, asistencia técnica y apoyo militar. Esto permitió sostener gran parte de la economía cubana durante varios años. Además, el gobierno de Fidel Castro apoyó movimientos revolucionarios y procesos de independencia en diferentes regiones del mundo. Cuba envió asesores, médicos e incluso tropas militares a países como Angola, Etiopía y Nicaragua. Estas acciones tenían como objetivo respaldar gobiernos y movimientos afines al socialismo y aumentar la influencia cubana en el escenario internacional. Fidel Castro se convirtió en una de las figuras políticas más conocidas del siglo XX, admirado por algunos sectores como símbolo de resistencia frente a Estados Unidos y criticado
por otros debido al carácter autoritario de su gobierno. Gracias a su ubicación geográfica y a su alianza con la Unión Soviética, Cuba se transformó en uno de los países más influyentes de América Latina durante la Guerra Fría y en un actor clave dentro del enfrentamiento entre las dos superpotencias. Sin embargo, junto con los avances sociales, también surgieron numerosas críticas al sistema político cubano. Uno de los principales cuestionamientos es la falta de elecciones multipartidistas y la concentración del poder en un único partido político. Diversas organizaciones internacionales han denunciado restricciones a la libertad de expresión, limitaciones a la prensa independiente y persecución de opositores políticos. Además, algunos ciudadanos han manifestado inconformidad por la falta de oportunidades económicas, los bajos salarios y las dificultades para emprender actividades privadas. Como consecuencia de estas situaciones, millones de cubanos emigraron a otros países, especialmente a Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida y mayores libertades políticas y económicas. Por esta razón, la Revolución cubana continúa siendo un tema muy debatido, ya que mientras algunos destacan sus logros sociales, otros señalan las limitaciones políticas y económicas que han existido durante décadas. En 1991 ocurrió un acontecimiento que cambió profundamente la situación de Cuba, la desaparición de la Unión Soviética. Durante años, la economía cubana había dependido en gran medida de la ayuda económica soviética, por lo que la pérdida de ese apoyo provocó una crisis sin precedentes conocida como el periodo especial. La producción industrial disminuyó drásticamente, hubo escasez de alimentos y medicamentos y combustibles, y algunos apagones se volvieron pues frecuentes en todo el país. Muchas personas tuvieron que modificar sus hábitos de vida debido a la falta de transporte y productos básicos. Ante esta situación, el gobierno implementó algunas reformas económicas, permitió una mayor apertura al turismo internacional y autorizó ciertas actividades privadas para obtener ingresos. Aunque la economía no logró recuperarse del todo, simplemente parcialmente con el tiempo, el periodo especial es recordado como una de las etapas más difíciles de la historia reciente de Cuba. En 2006, debido a problemas de salud, Fidel Castro dejó el poder y fue reemplazado por su hermano Raúl Castro. Durante el gobierno de Raúl se impulsaron algunas reformas económicas, como una mayor participación del sector privado en determinadas actividades y una flexibilización de algunas normas económicas. Posteriormente, en 2018, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia, convirtiéndose en el primer mandatario cubano que no pertenecía a la familia Castro. Desde el triunfo de la revolución, a pesar de algunas reformas, Cuba continúa enfrentándose importantes desafíos económicos, entre ellos la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. Estas dificultades se hicieron más evidentes durante la pandemia del COVID-19 y llevaron a que en julio de 2021 se produciera una de las protestas más grandes conocidas como el 11J. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades para exigir mejores condiciones de vida, acceso a productos básicos y mayores libertades. El gobierno respondió con operativos policiales, detenciones y procesos judiciales contra numerosos participantes. En la primera parte estudiamos los hechos históricos que dieron origen al sistema político cubano. En esta segunda etapa nos concentraremos en la Cuba actual, analizando su gobierno, reformas implementadas en los últimos años, situación económica y su papel dentro de la política internacional. Actualmente, Cuba está gobernada por Miguel Díaz-Canel. El país mantiene un sistema socialista de partido único, donde el Partido Comunista de Cuba es la principal fuerza política. A diferencia de otros países de América Latina, no existe competencia electoral entre diferentes partidos para la presidencia. Uno de los cambios más importantes de la Cuba actual fue la aprobación de la Constitución del 2019. Esta introdujo nuevas estructuras de gobierno como el cargo de primer ministro y permitió una mayor participación de pequeños negocios privados. Sin embargo, el país continúa definiéndose como un Estado socialista bajo la dirección del Partido Comunista. Para entender la situación actual debemos comenzar por la estrategia de presión que Washington
ha implementado con una intensidad renovada. Estados Unidos ha llevado su política de sanciones a un nivel de asfixia, aplicando sanciones secundarias que son extremadamente efectivas al castigar a cualquier entidad extranjera que decida colaborar con La Habana. Esto ha tenido un impacto directo y devastador. Ha forzado a aliados históricos como México y Venezuela a cerrar el grifo de suministro de crudo para evitar represalias en sus propios activos con Estados Unidos. El resultado es un desabastecimiento energético que ya no es cíclico, sino sistémico, causando apagones que paralizan la industria y el comercio. A esto hay que sumarle que al estar en la lista de patrocinadores del terrorismo, el acceso a la isla a la banca internacional es casi inexistente, lo que ha dejado a la economía cubana prácticamente desconectada del sistema financiero global, incluso afectando el uso cotidiano de tarjetas de crédito extranjeras en la isla. Si hablamos del plano judicial, el escenario se ha vuelto aún más complejo, debido a un precedente legal que marca un antes y un después. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido un fallo definitivo que refuerza al máximo la ley Helms-Burton. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que cualquier empresa extranjera que decida invertir en infraestructura cubana corre un riesgo inasumible, ya que ahora es legalmente responsable por operar en bienes que fueron expropiados hace casi 7 décadas. Estamos hablando de demandas certificadas que, sumando intereses acumulados durante los años, superan los 9.000 millones de dólares. Este fallo ha logrado lo que las sanciones por sí solas no habían podido. Ha congelado prácticamente cualquier interés de capital extranjero en la isla, porque ninguna corporación seria va a arriesgarse a litigar en tribunales estadounidenses por operar en Cuba. Es vital entender que, aunque la retórica pública entre Washington y La Habana es de una confrontación total, existe una realidad paralela mucho más pragmática, que es la diplomacia de emergencia. Detrás de las cámaras, ambos gobiernos mantienen canales de comunicación sumamente discretos y funcionales. ¿Por qué pasa esto? Porque ambos tienen intereses apremiantes que no se pueden ignorar. Para Estados Unidos el objetivo es doble y estratégico. Primero, impedir que la isla se transforme en una plataforma para bases de inteligencia o presencia militar de potencias rivales como China o Rusia, lo cual es como una línea roja innegociable para su seguridad nacional. Y segundo, la gestión de un posible crisis migratoria. Ambos bandos temen un éxodo masivo descontrolado, por lo que estas reuniones se centran en establecer mecanismos de contención ante las crisis humanitarias internas que vive la población cubana. Si miramos hacia el interior de nuestra región, América Latina, vemos que en el mapa de aliados ha cambiado por completo. La relación económica que se basó durante años en el intercambio de servicios por crudo ha colapsado. Países como Venezuela, que fueron el pulmón financiero de Cuba, hoy enfrentan una crisis tan profunda en su propia infraestructura que ya no tienen la capacidad técnica ni el excedente energético para socorrer a la isla. Ante este vacío, la dinámica ha mutado drásticamente, y es que los países latinoamericanos que aún mantienen una línea de diálogo, como México o Colombia, han tenido que cambiar su enfoque. Ya no estamos hablando de grandes inversiones o de socios comerciales que dinamizan la economía cubana, sino de una relación de auxilio básico, centrada exclusivamente en el envío de barcos con ayudas humanitarias, alimentos y medicinas para evitar una catástrofe social inminente. El aspecto más sensible de esta nueva era es el cambio en la movilidad cubana. América Latina, que históricamente fue una región de tránsito y acogida, ha cerrado sus puertas. El punto de inflexión fue la decisión de Nicaragua de eliminar el libre visado, eliminando la ruta de escape que cientos de miles de cubanos utilizaban para llegar al norte. Pero esto no es solo un tema migratorio, es diplomático. Y es que el bloque andino ha optado por el distanciamiento frontal, con casos como el de Ecuador rompiendo relaciones de manera abrupta. Simultáneamente estamos viendo el desmantelamiento de lo que fue el orgullo de la diplomacia cubana, sus brigadas médicas. La retirada de estos convenios en Centroamérica y el Caribe, motivada por nuevas políticas de seguridad de los países vecinos,
cierra el último capítulo de la influencia regional que Cuba pudo mantener durante décadas, dejándola en su posición de aislamiento más pronunciada en medio siglo. Ahora, si tuviéramos que medir la temperatura de la economía cubana hoy, el indicador clave es la devolución de su moneda. En el mercado informal, el dólar ya se cotiza entre los 400 y 480 pesos cubanos. Para que se hagan una idea del impacto real, el salario estatal promedio apenas equivale a unos $15 al mes, lo que ha destruido por completo el poder adquisitivo de la población. Además de esto, la economía está fracturada en dos. Existe una dolarización parcial donde los productos básicos solo se consiguen en tiendas estatales en MLC, moneda libremente convertible, o comercios privados. Como casi el 40% de la población no recibe remesas del extranjero, la desigualdad es extrema y la escasez de alimentos y medicinas es crónica. A la crisis del bolsillo se le suma un problema que paraliza por completo el país: el colapso energético. A inicios de este año 2026, Estados Unidos endureció las sanciones marítimas, así penalizando severamente a los buques que transportan petróleo a la isla. Esto provocó un desabastecimiento crítico de combustible. Actualmente, la mayor parte del país sufre apagones de entre 18 y 22 horas diarias. Las termoeléctricas principales, como la Antonio Guiteras, están obsoletas y no tienen cómo operar. Esto no es solo un problema de falta de luz. Sin electricidad, se cortan las bombas de agua, los hospitales operan al límite, se pudren los pocos alimentos disponibles y el transporte público está prácticamente congelado por falta de gasolina. Ante este escenario de colapso interno y aislamiento por parte de Occidente, la pregunta clave es: ¿cómo se sostiene el gobierno cubano? La respuesta está en su tablero geopolítico. Tras su ingreso como miembro asociado al grupo de los BRICS, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha profundizado su dependencia de un bloque de aliados estratégicos. Estos países no solo le otorgan legitimidad política, sino que actúan como un salvavidas económico y tecnológico indispensable para evitar la quiebra total del Estado. Veamos quiénes son los tres actores principales. El primer socio clave es China, que se ha convertido en el pilar de infraestructura en la isla. Ante la crisis del petróleo, Pekín está financiando y ejecutando un megaproyecto para instalar 92 parques solares en Cuba hacia el 2028. China prefiere venderle a Cuba tecnología de energía renovable a largo plazo en lugar de combustible. Por otro lado, tenemos a Rusia. El papel de Moscú es fuertemente geopolítico. Utiliza Cuba como una bastión estratégica frente a la influencia de Estados Unidos en el hemisferio. A cabo de este apoyo diplomático, Rusia envía ayuda humanitaria y créditos condicionados, pero exigiendo a cambio concesiones comerciales muy ventajosas para empresas rusas en los sectores del turismo y el transporte marítimo. Para cerrar, debemos hablar de Venezuela, que históricamente fue el mayor proveedor de petróleo de Cuba a cambio de servicios médicos. Sin embargo, debido a la intensa presión económica y las sanciones que también sufre Caracas en 2026, los envíos de crudo venezolano a la isla han caído a mínimos históricos. El motor venezolano ya no es suficiente para rescatar a Cuba. En conclusión, la Cuba de 2026 se debate entre la asfixia interna de sus ciudadanos, marcada por la hiperinflación y los apagones, y una total dependencia externa. El futuro inmediato de la isla se está decidiendo en las oficinas de Pekín y Moscú, quienes mantienen a flote al país en medio de esta nueva configuración geopolítica global. Bueno, para concluir, el estudio de Cuba nos permite comprender cómo el proceso revolucionario puede transformar por completo la historia de un país y tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras. La Revolución cubana de 1959 no solo significa la caída de la dictadura de Fulgencio Bautista, sino también los inicios del modelo político, económico y social liderado por Fidel Castro. Cambió la estructura del Estado y redefinió el papel de Cuba en el escenario internacional. A lo largo de esta exposición pudimos observar que las causas de la revolución estuvieron relacionadas con la desigualdad social, la pobreza rural y la dependencia económica con Estados Unidos, y el descontento generado por el gobierno autoritario. Asimismo, analizamos cómo el movimiento revolucionario logró consolidarse gracias al apoyo popular,
organizados de las guerrillas de la Sierra Maestra y el liderazgo de la figura como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. También vimos que tras el triunfo revolucionario se implementaron profundas reformas transformaron, que transformaron la vida de millones de cubanos. Entre ellas se destacan la reforma agraria, la nacionalización de empresas, las campañas de alfabetización y la ampliación de accesos de salud y la educación. Esas medidas permitieron importantes avances sociales y convirtieron a Cuba un referente para distintos movimientos políticos alrededor del mundo. Sin embargo, la historia cubana también ha estado marcada por importantes desafíos y controversias. La instauración de un sistema político único, las limitaciones de oposición políticas, las críticas sobre la falta de libertades civiles y la dificultad económica han generado debates que continúan hasta la actualidad. Además, factores externos como el embargo estadounidense y la caída de la Unión Soviética tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la economía de Cuba. En la actualidad, Cuba enfrenta una etapa más completa de su historia. La inflación, la escasez de alimentos y de medicamentos, los problemas energéticos, la migración y las demandas de una parte de la población por mayores oportunidades, representando el resto del gobierno que debe afrontar. Al mismo tiempo, el país busca fortalecerse sus relaciones internacionales y mantener alianzas estratégicas que permiten superar las dificultades económicas que se atraviesa. Finalmente, podemos afirmar que Cuba, en su caso de gran importación para el estudio de la política internacional, ya que refleja cómo las decisiones políticas, los procesos revolucionarios y las relaciones entre estados y los conflictos ideológicos pueden influir profundamente en el desarrollo de una nación. Comprender la historia y la realidad de Cuba nos ayuda a analizar de una manera más crítica los fenómenos políticos, económicos y sociales que ocurren en América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias por su atención.